Hola a todos, en este día daremos a conocer el tema de ciclometría y sus propiedades. Por otra parte, señalaremos cada propiedad en una tabla ciclométrica, junto con mi compañera Vivi Geraldine Plaza Jiménez y quienes habla Wilber David Vaquero Guerra. Pertenecemos al programa de Ingeniería Química de la Universidad de Pamplona. Primeramente, daremos a conocer una breve descripción o una definición de lo que es la ciclometría. Es la rama de la física relativa a la medida o a la determinación de las condiciones atmosféricas, particularmente en lo conveniente a la humedad del aire. Es el método fundamental para medir el efecto del aire acondicionado artificialmente sobre las condiciones atmosféricas del medio ambiente. Uno de los principales objetivos serían comprender la interrelación de las variables ciclométricas y cómo se representan en el diagrama ciclométrico, así como la unidad de este. Otro objetivo sería, mediante el diagrama ciclométrico podremos controlar las propiedades higrotérmicas del aire húmedo y visualizar las variables que intervienen en los cambios térmicos que se producen en distintas situaciones ambientales. El diagrama ciclométrico es el elemento imprescindible para poder relacionar las distintas magnitudes y los procesos que intervendrán en el acontecimiento de climatización del aire. Por otra parte, conoceremos las propiedades ciclométricas que se llevarán a cabo en el señalamiento de la tabla ciclométrica. Las propiedades que se presentan en la gráfica son las siguientes: humedad relativa, entalpía, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, humedad específica, volumen específico. Estas 7 propiedades se señalarán en la tabla ciclométrica en los siguientes ejemplos. Ahora entenderemos y comprenderemos un poco más las tablas ciclométricas. Daremos a conocer 3 ejemplos. Cada ejemplo tendrá un punto de referencia en la tabla ciclométrica con sus respectivas propiedades. Primeramente, posicionamos en este punto. Iniciamos con la humedad relativa, la cual está representada por la sigla HR y es la relación de la presión de vapor de agua contenida en el aire con respecto a la presión de vapor saturado que podría contener a la misma temperatura. Con muy poca diferencia, puede decirse que la humedad relativa es igual al tanto por ciento de saturación del aire, es decir, la relación de la humedad específica verdadera W y la humedad específica de saturación WS, en otros términos, HR igual a W sobre WS. Las líneas de humedad relativa son curvas que comienzan abajo y a la izquierda y se curvan hacia arriba y a la derecha. Esta es la curva que pasa por el punto indicando el porcentaje de humedad relativa. En este caso se encuentra en la curva de 50%. La humedad relativa entonces sería de 50%. Ahora llegamos con la siguiente propiedad, que sería la entalpía. Se representa con H y es el contenido total de calor. Esta es la cantidad que indica el contenido de calor de la mezcla de aire y vapor de agua por encima de 0 grados Celsius. Se expresa en kilocalorías por kilogramo de aire seco. Los valores de entalpía se marcan sobre una escala especial arriba de la línea de saturación. Esta es la línea que pasa por el punto y se encuentra con la escala de entalpías arriba del diagrama, por arriba de la línea de saturación. En este caso tendría un valor de 84 kilojoules por kilogramos, la entalpía. Ahora sigamos con la siguiente propiedad, que sería la temperatura de bulbo seco. Se representa con las siglas BS. Es la temperatura del aire leída en un termómetro común. Las temperaturas de bulbo seco se representan como líneas verticales que tienen su origen en la escala de las temperaturas de bulbo seco en el eje horizontal de las abscisas. Se encuentra en el eje de las abscisas y queda reflejada en esta línea vertical pasando por el punto. En este caso tiene
un valor de 35,8 grados centígrados. La siguiente propiedad sería la temperatura. Se representa con la sigla BH y es la temperatura leída en un termómetro cuyo bulbo está cubierto por una mecha empapada de agua y que se revolea en el aire. Las temperaturas de bulbo húmedo se representan por rectas que se originan en la línea de saturación y caen hacia abajo y la derecha. Como podemos observar, pasa por el punto mediante una línea inclinada, encontrando la línea de saturación. Como podemos observar, el valor de la temperatura del bulbo húmedo sería de 26,6 grados centígrados. La siguiente propiedad sería la temperatura de rocío. Esta se representa con PR y es la temperatura del aire en la condición de saturación o la temperatura a la que el aire debe ser enfriado para que comience la condensación. Las temperaturas de punto de rocío están representadas por puntos de la línea de saturación. En saturación, punto de rocío es igual al punto húmedo al bulbo seco. Esta es la línea horizontal que pasa por el punto y se encuentra con la línea de saturación. Como podemos observar, tiene un valor de aproximadamente 23,6 grados centígrados. Bueno, entonces pasamos a la siguiente propiedad, que sería la humedad específica. Esto se representa con W y es el contenido real de agua en la atmósfera en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco y el eje vertical de ordenadas. Esta es la línea que pasando por el punto encuentra a la derecha el eje de las ordenadas. Como podemos observar, tiene un valor de 18,5 gramos sobre kilogramos. La siguiente propiedad sería entonces el volumen específico. Se representa con la sigla VE y son las líneas de volumen específico constante. Se originan en el eje BS y suben hacia arriba con ligera inclinación hacia la izquierda. El volumen específico es la recíproca de la densidad o peso específico y se expresa en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Como vemos, que pasa por el punto como una línea inclinada de derecha a izquierda. El volumen específico en este punto tiene un valor de 0,90 metros cúbicos sobre kilogramos. Como segundo ejemplo, acudimos a posicionar el punto de referencia como lo estamos observando. Humedad relativa es la curva que pasa por el punto indicando el porcentaje. En este caso, nuestra humedad relativa está en un 30%. La entalpía o contenido total de calor es la energía que contenía en el punto. Por lo tanto, sería del 93 kilojulios sobre kilogramo. Temperatura de bulbo seco. Se representa en el eje axirso y pasa por la línea vertical ascendiendo por el punto. En este caso sería 45 grados Celsius. La temperatura de bulbo húmedo es la línea inclinada que pasa por el punto y corresponde a 28,7 grados Celsius. La temperatura de rocío es la temperatura del aire cuando empieza a condensar. En este caso sería del 23,2 grados Celsius. Debemos recordar que la temperatura del punto de rocío, P sub R, sería el valor correspondiente más pequeño que las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. Humedad específica. Es la línea que pasa por el punto que se encuentra a la derecha. En este caso sería 18 gramos sobre kilogramo. Nuestro volumen específico, que pasa por el punto con una línea ligeramente inclinada de derecha a izquierda, corresponde a 0,925 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, en el último y tercer ejemplo, como pueden ver, ya posicionamos el punto de referencia. Como ya bien saben, posicionaremos primero la humedad relativa, que muy bien saben que es la curva que pasa por el punto indicando el porcentaje de humedad relativo, que en este caso sería del 60%. Seguimos con la entalpía, que bien sabemos que es la línea que pasa por el punto y se encuentra con la escala de entalpías arriba del diagrama, por arriba de la línea de saturación,
que en este caso tendría un valor de 48 kilojoules sobre kilogramos. La siguiente propiedad sería la temperatura del bulbo seco, que en este caso es la línea que se encuentra en el eje de las abscisas y quedando reflejada en esta línea vertical pasando por el punto. En este caso tiene un valor de 22,1 grados Celsius. Ahora la temperatura del bulbo húmedo, que como muy bien sabemos es la línea que pasa por el punto mediante una línea inclinada encontrando la línea de saturación. El valor encontrado fue de 17 grados Celsius. La siguiente propiedad sería la temperatura de rocío, que es la línea horizontal que al pasar por el punto se encuentra en la línea de saturación de 14 grados Celsius. La siguiente propiedad sería la humedad específica, que es la línea que pasando por el punto encuentra a la derecha y el eje de las ordenadas. En este caso tendría un valor de 10 gramos sobre kilogramos. Ahora el volumen específico, que es esta línea inclinada que pasa de izquierda a derecha con un valor de 0,585 metros cúbicos sobre kilogramos. Para concluir, las necesidades del cuerpo humano y las condiciones ambientales no son muy compatibles. Por ellos mismos, el ser humano se ha visto la necesidad de acondicionar el aire para mantener las condiciones más agradables, para mantener un espacio habitado o una instalación industrial a la temperatura y humedad deseadas. Son necesarios algunos procesos de acondicionamiento del aire. Incluso, dentro de esta ciencia podemos llegar a controlar las propiedades térmicas del aire húmedo para lograr un mejor nivel de vida. Es de vital importancia entender por qué es necesario el estudio del comportamiento de la humedad. Esto se evapora en forma de nubes, contribuyendo a la humedad de un ambiente al condensarse y precisarse en forma de lluvia o nieve. Debemos tener también en cuenta que la ventaja del diagrama es que conocido o dadas dos variables cualquiera, podremos obtener las otras 5 por interpretación a partir de este diagrama.